Bueno, muchas gracias a todos y a todas por sumarse. Mi nombre es Javier Pallero, trabajo con la organización Civic Compass, que es la organización que está haciendo este estudio del que vamos a presentar hallazgos iniciales hoy sobre percepciones de distintos actores del ecosistema de Internet respecto de qué es la inteligencia artificial y cuáles son los riesgos y oportunidades que trae. Nosotros notamos que hay una especie de vacío en la discusión respecto de los conceptos más básicos de lo que entendemos en estas tecnologías, y nuestro estudio intenta echar algo de luz en eso, ¿no? Sobre qué percibe cada uno y cuáles son las similitudes y diferencias. Me acompañan distinguidos panelistas. Aquí a mi derecha tenemos a Raúl Arrieta, de Gutiérrez y Arrieta Asociados. Él es asesor de empresas, va a estar hablando un poco en nombre del sector privado. Tengo aquí a Pilar Sáenz, de Fundación Carisma, que nos va a hablar desde la perspectiva de sociedad civil, y a Lua Cruz, de IDEC. Y nos acompañan por vía remota dos personas más: Cecilia Galván, de Civic Compass, que va a ser la primera que va a hablar ahora. Le vamos a dar unos minutos para que ella nos cuente de qué se trata este estudio y cuáles son los hallazgos iniciales. Es un estudio que todavía no hemos publicado, se va a publicar pronto, creemos que más o menos algo de 2 meses, porque estamos en etapa todavía de redacción. Pero los hallazgos iniciales están listos y Cecilia nos va a contar un poco más de eso. Y también nos acompaña como panelista por parte de los gobiernos, Marina Pita, que es la Coordinadora General de Pluralidad y Diversidad de la Directoría de Libertad de Expresión de la Secretaría de Políticas Digitales de Brasil. Y también está conectada. Así que si me escucha Ceci, podemos empezar con Cecilia, así nos comenta un poquito sobre los hallazgos iniciales de la investigación. Así que vamos a ver si Cecilia nos escucha y si está conectada para comenzar. A ver más adelante, dentro de las percepciones, en lo que es la vigilancia o en el ámbito de la seguridad y dentro de las empresas y el trabajo, es decir, aquello que refiere a vigilancia de personas en el trabajo o a vigilancia en la calle, en las movilizaciones y demás. Entonces, la primera sección que nosotros mirábamos y tratábamos de capturar era esto, digamos, que sabían, cómo lo definían, si lo tenían que explicar, ¿no? A veces tomaba por sorpresa esto de decir, bueno, a ver cómo definís la inteligencia artificial, porque no estamos tan acostumbrados a hablar con definiciones, pero sí claramente hay, digamos, unas palabras que se repiten y que tal vez que hay que ayudar a clarificar bastante o poner cada cosa en su lugar en este sistema digamos, tecnológico. Bueno, otro segundo paso que nosotros dimos fue tratar de ver con respecto a las oportunidades y los riesgos, ¿no? Sabemos que alguna legislación se basa principalmente en mirar riesgos. Entonces queríamos también individualizarlos, ubicarlos en los sectores y en los países, ¿no? Para después pensar y profundizar en otras preguntas sobre regulación. Bueno, efectivamente, digamos, hay una mirada sobre las oportunidades en América Latina, en estos 5 países. Digamos, hay algo que aparece muy, digamos, o que aparece mayormente, que tiene que ver con la eficiencia y la productividad, ¿no? Se piensa que, digamos, la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar procesos y liberar tiempo de las personas, organizar, digamos, de manera más eficiente los trabajos, incluso dentro de los gobiernos. También, digamos, se ve la posibilidad de la innovación científica. Es la medicina y en las ciencias exactas donde más se ve la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para mejorar hallazgos, para los diagnósticos, y eso, digamos, es algo estable a lo largo de todas las entrevistas. Y por supuesto, digamos, está la cuestión de la inclusión y la posibilidad de reducir brechas mediante la democratización del acceso. O sea, es una oportunidad de decir, bueno, a ver cómo llegamos, cómo América Latina llega, tratemos de no perder esta oportunidad, digamos, ahí la mirada es más desde este lugar. Los riesgos, sí, aparecen riesgos, y ahora vamos a profundizar un poquito qué sectores ven más riesgos que otros, ¿no? Pero
básicamente los riesgos tienen que ver con los sesgos de los algoritmos o sea, el sesgo algorítmico y la discriminación que pueden generar. Hay una preocupación por profundizar prejuicios, por aumentar estas brechas de accesos. Y, digamos, otro riesgo tiene que ver con el desplazamiento laboral, es decir, de qué manera algunas actividades se van a cubrir a través de estos avances tecnológicos, pero que las personas que deberían poder insertarse en otros trabajos, que ahora van a ser, digamos, las máquinas, no logran insertarse, es decir, no hay oportunidades en otros lugares para insertar esas personas. Entonces, el desplazamiento laboral, en algunos contextos, digamos, donde no hay otras oportunidades, se ve como un reto también para el diseño de mercados laborales. Por último, con respecto a los riesgos, ahí sí hay algo que también aparece bastante y que tiene que ver con la desinformación y los contenidos engañosos, ¿no? Ahí aparece principalmente la amenaza de una información, digamos, la integridad de la información, que la información, digamos, que se nos presenta, las imágenes, los videos, el reemplazo de voces, ¿no? Los famosos deepfakes, digamos, se estandaricen y que, bueno, generen ruidos a la hora de la información. Este riesgo, incluso también dentro de lo que son más que nada, digamos, sociedad civil y las personas vinculadas al ámbito político, lo ven como un riesgo para la democracia, ¿no? Para la integridad de los procesos democráticos. Entonces ahí, como elecciones, por ejemplo. Afortunadamente el año 2024 no nos dio tantos problemas porque parecía que iba a ser, digamos, un caso de ese tipo, incluso esto lo señalan, pero aparece como algo todavía que no está resuelto o que no sabemos hacia dónde va a llegar. Bueno, hay algunas diferencias regionales y eso sí es interesante, me parece que de cara a los diálogos, digamos, de la cooperación internacional y de los organismos internacionales también es interesante ver esto. Lo que vemos en la región es que en algunos países, como en Argentina y Chile, hay un equilibrio entre las oportunidades en productividad y las preocupaciones éticas y de privacidad, es decir, digamos, la mirada sobre, digamos, la percepción y las actitudes hacia la inteligencia artificial está bastante, como un optimismo moderado, podemos decir, ¿no? Donde hay equilibrio, donde se ponderan bastante las oportunidades, hay expectativa que genere nuevos empleos, mejores ingresos también. En Brasil esto no es tan así, hay un poco, digamos, las personas entrevistadas en todos los sectores en Brasil en general tenían una tendencia digamos, a pensar que sí era muy efectivo, digamos, para la salud y el monitoreo ambiental, aparece la cuestión ambiental en el caso de Brasil, pero ven, digamos, ponderan bastante los desafíos sociales y los riesgos de la ampliación de desigualdades. O sea, aquí el optimismo no es tan moderado, sino que hay, digamos, más precaución o cautela frente al avance y la extensión de la inteligencia artificial. En México, digamos, hay una mirada en general, digamos, más de oportunidades y también, digamos, se hace bastante foco en la cuestión de las desigualdades y en el caso de Colombia lo que encontramos era que, digamos, se pone mucho el foco en la seguridad, en la vigilancia, digamos, ese problema está muy presente, pero también, digamos, hay una mirada un poco más optimista que otros lugares sobre las transformaciones y oportunidades para la productividad. Los sectores, ¿no? Porque esto obviamente también está cruzado por desde dónde miramos a la inteligencia artificial. Sí encontramos que la sociedad civil hay muchísima preocupación por los temas éticos y demandan una regulación más estricta, básicamente en ámbitos como la privacidad y los sesgos algorítmicos, digamos, ahí se pide por monitoreos, digamos, de cómo funciona, digamos, regulaciones en ese sentido. Un sector tecnológico y empresarial que es mucho más optimista, que está pensando en la innovación, en el crecimiento empresarial, en
digamos, gestionar obviamente cuestiones éticas, porque eso surge de las entrevistas, digamos que son conscientes que esto puede generar algún tipo de dimensión ética, pero no está tan individualizada, ¿no? Como las áreas específicas, ya sea privacidad o vigilancia, como están mirando la sociedad civil. Y el periodismo y la academia sí tienen una mirada, digamos, bastante dividida entre aquellos que miran o que están señalando que, digamos, los beneficios en la eficiencia, pero también, digamos, hay otros que están mirando básicamente, digamos, los problemas de la desinformación y la pérdida de empleos que pueden estar surgiendo porque todavía no hay tanta información al respecto, ¿no? Bueno, con respecto a la gobernanza y los marcos regulatorios, sí podemos decir que faltan en América Latina marcos adecuados, no hay absolutamente nada. Sí sabemos que se están multiplicando los proyectos de ley en los congresos nacionales para regular por sectores o tener, digamos, algunos principios marco para para la inteligencia artificial. Incluso hay debates en algunos congresos, por ejemplo en el argentino, digamos, sobre esto, digamos, se está llamando, digamos, a consultas, pero, digamos, no hay un abordaje regional, ¿no? Entonces hay una mirada sobre, bueno, de qué manera, digamos, eh, los marcos internacionales, las regulaciones internacionales, como las de la Unión Europea, ¿no? Pueden o no adaptarse a las realidades regionales para balancear un poco la innovación y los derechos humanos, digamos, y la protección de los derechos humanos. Sí tenemos dos miradas muy polares, podemos decir, entre empresas tecnológicas y sociedad civil. Las empresas tecnológicas están pensando o prefieren, tienen una preferencia por principios de regulación general para fomentar la innovación, digamos, que los miren, pero que, digamos, que puedan de alguna manera monitorearse, digamos, los efectos, pero que no se desaliente, ¿no? La innovación y la promoción del desarrollo tecnológico, mientras que la sociedad civil aboga más por una regulación estricta en aplicaciones de riesgos, ¿no? Como reconocimiento facial, decisiones automatizadas con sesgos, como dijimos anteriormente. De alguna manera, digamos, lo que está presente, digamos, en los actores, en muchos actores, es el impacto en derechos humanos. Entendemos que, digamos, hay cuestiones muy ligadas, bueno, que tienen que ver con la discriminación, el derecho a la privacidad, la censura, ¿no? Si, digamos, de alguna manera, si los algoritmos dominan, digamos, la presencia digamos, en el espacio público, bueno, de qué manera eso impacta en, digamos, digamos, y va de la mano con, digamos, un mejoramiento de la democracia, eso es clave, ¿no? Después tenemos, digamos, algunos problemas, digamos, ligados a de qué manera se implementa, digamos, esta discusión, y aquí, digamos, pensamos que el enfoque colaborativo, multisectorial, digamos, es como una propuesta obligada, ¿no? Porque todos los sectores tienen algo para decir. A nosotros digamos, cuando tengamos el informe final, vamos a poder mostrar las sutilezas, pero hay mucha información sectorial porque la inteligencia artificial se está usando en muchos sectores, desde organizaciones especializadas en justicia, organizaciones sociales especializadas en niñez, empresas que generan empleos a través de plataformas digitales. O sea, en realidad, digamos, esas voces son muy valiosas para ver los riesgos y oportunidades, digamos, que una mala regulación no frene las oportunidades y una mala regulación no aumente los riesgos, ¿no? Y por último, digamos, lo que nosotros pensamos es que, bueno, que se deberían promover políticas que no solo adopten inteligencia artificial, sino que se participen activamente en su desarrollo para evitar la dependencia tecnológica y minimizar brechas de poder. O sea, en realidad, digamos, esta recomendación tiene que ver con una lectura, ¿no? de las propuestas que nos dieron estas 69 personas que muy generosamente nos brindaron su tiempo y su experiencia en este campo. Así que, bueno, dejo esto acá y le cedo la palabra a los demás participantes.
Bueno, yo diría lo primero, antes de entrar a la respuesta, es darle la bienvenida a todos. Soy el único local, así que me corresponde además como dueño de casa darle la invitación, la bienvenida a Chile. Espero que estén disfrutando y que tengan una buena estada y una buena experiencia en estos días que están visitándonos. Dicho ello, a ver, tengo que ser súper honesto, y es que el organizador del panel nos compartió un pequeño documento con los principales hallazgos que ya habían tenido el documento, o la investigación más bien. Y un poco para contestar me voy a basar también un poco en esos hallazgos como para no conversar tan desconectado de la investigación de ellos. Y desde ese punto de vista, yo creo que uno de los principales temas que tenemos hoy día con la inteligencia artificial, por lo menos desde el mundo privado, tiene que ver con que recién la estamos descubriendo, ¿cierto? Los emprendedores, probablemente las empresas más grandes ya llevan algún rato trabajando con ella, adoptando, haciendo cosas, pero la startup, los emprendedores, la pyme, etcétera, está como recién hace un poquitito viendo qué puede pasar, qué oportunidades trae esto. Y al mismo tiempo eso trae una severa duda, y es que, bueno, ya que estamos en una etapa casi como de descubrimiento, obviamente duele la guata un poco o inquieta un poco esta obsesión regulatoria. Pero a eso me voy a referir un poco más adelante. Ahora, cuando uno mira los hallazgos del estudio, a la poca información que hemos tenido por ahora, y uno mira un poco las cosas que están pasando en el ecosistema, uno sin duda debería pensar que una primera capa de cosas en las cuales la inteligencia artificial está generando cosas y nos trae grandes oportunidades, por decirlo de alguna manera, es lo que tiene que ver con automatización de procesos. O sea, tareas repetitivas, tareas... Ayer, por ejemplo, conversaba con un amigo, abogado, que tiene una oficina de abogados chiquitito, y me comentaba que estaba un poco desesperado porque estaba viendo, imagínense, la cobranza de un banco. Cobranza de un banco donde ustedes comprenderán que son todos los juicios iguales. O sea, es una máquina de moler carne, eso hace todo el rato lo mismo. Y estaba con el problema de que estaba pasando de 40 juicios semanales a 100 juicios semanales. Entonces me decía, estoy viendo para contratar más gente. Pero tenía que ver cómo manejaba los temas de costo. Entonces le digo, oye, ¿y no has pensado eventualmente en contratar a alguien para que te haga un desarrollo de inteligencia artificial, para que con inteligencia artificial hagas las demandas? Y si antes te demoraba 1 hora en hacer la demanda, la inteligencia artificial se demore 30 segundos en hacer la demanda, y tú, si antes te demorabas 1 hora, te demores solamente 5 minutos en revisar que la demanda haya quedado bien hecha por la inteligencia artificial, y tú únicamente revises, y a lo mejor no necesitas más gente y necesitas únicamente una buena inteligencia artificial bien programada. Bueno, a eso es a lo que nos referimos, ¿no es cierto?, cuando hablamos de automatización de procesos o de tareas que son repetitivas. Obviamente eso uno puede pensar inicialmente en la típica amenaza al trabajo. Pero también piensa uno que también genera una oportunidad de especialización en el trabajo, en el sentido de que, ¿qué es lo que es preferible? Tener una muy buena persona que sabe agregar mucho valor a un preproducto elaborado por una inteligencia artificial en una tarea mecánica, o tener simplemente a una persona que realice una tarea mecánica donde en estricto rigor no está verdaderamente agregando valor. ¿Qué quiero decir con eso? Que sin duda ese tipo de reemplazos va a generar un cambio en el ecosistema del trabajo. No es baladí, no es neutro,
pero también ahí uno tiene que pensar de cómo este tipo de cuestiones que producen uno puede agregar valor, puede reconvertir, puede generar otras oportunidades para ello. Otro área donde veo con nitidez y que también en alguna medida lo reflejan los primeros hallazgos del estudio es lo que tiene que ver con la personalización de servicio y mejora de la experiencia del usuario, ¿cierto? Y ahí el estudio revela algunas cuestiones claras en lo que tiene que ver, por ejemplo, con comercio electrónico o con turismo, ¿cierto? Obviamente, en turismo a través de o comercio electrónico, a través de la navegación, a través de la experiencia, a través de el procesamiento de grandes volúmenes de datos, ¿no es cierto? Obviamente los sistemas de inteligencia artificial van teniendo la posibilidad de ofrecerme alternativas o experiencias más acorde a las necesidades o a las preferencias mías, más que a las del ecosistema, porque van construyendo en función más bien de la data mía, ¿cierto? Yo obviamente en función de mi historial de búsqueda, en función de mis deseos, de lo que yo hago, se va ajustando de mucho mejor manera. Por otra parte, investigación y desarrollo en ciencias y medicina, también creo que es otra cuestión, porque básicamente aquí existe la posibilidad de acelerar procesos. No sé si han visto, por ejemplo, una serie que se llama El Residente, una serie de Netflix de un doctor. Estaban con una persona que tenían que tratarle un cáncer que estaba súper agresivo y que no tenían tiempo para descubrir cuál era la droga que tenían que aplicarle porque tenían que comenzar el tratamiento dentro de las próximas 6 horas. Bueno, obviamente era una película, entonces obviamente todo era catastrófico, ¿ah? Entonces, tenían que ver cómo lograban hacer la combinación de las distintas drogas para ver cómo lo podían atacar. Entonces, claro, revela, ¿no es cierto?, nuevamente, inteligencia artificial, una máquina llena de distintas drogas con el germen del cáncer que tenía, o la célula, más que el germen, la célula del cáncer, y esta máquina de inteligencia artificial donde en tiempos normales se hubieran demorado meses viendo cómo reaccionaba el cáncer a cada una, ¿no es cierto?, de las cepas de la droga que le iban aplicando. Esta máquina con inteligencia artificial en 2 horas fue capaz de hacer todas las combinaciones habidas y por haber para detectar cuál era la combinación exacta de todos los medicamentos, ¿no es cierto?, que había que combinar para los efectos de poder aplicarlo. Entonces, sin duda, genera una oportunidad, genera valor agregado y hay alternativas. En Chile se desarrolló hace algún tiempo una empresa que fue una startup, que fue uno de nuestros primeros unicornios en Chile en materia de innovación, Notco, Not Company, y que básicamente lo que ellos hicieron fue construir alimentos a partir de un algoritmo, donde la gracia que tienen ellos es que son capaces de combinar algorítmicamente diferentes elementos vegetales para simular, más que simular, para lograr equiparar un alimento de otras características, por ejemplo, leche, carne, etcétera, para que sean de sabor equivalente. Probablemente si me escucha la gente de Not Company me mata por la forma en la que lo estoy explicando, probablemente es mucho más sofisticado, pero entonces tú tienes una hamburguesa que parece carne, sabe a carne, tiene olor a carne, etcétera, pero está hecho con vegetales. Entonces ellos dicen que esto, entre comillas, no es nada nuevo en el sentido que la combinación de estos elementos siempre se ha podido lograr. Lo único es que ellos, con el algoritmo y el uso de la inteligencia artificial, lo que lograron hacer fue acelerar el proceso porque pueden hacer estas combinaciones algorítmicamente muy rápidas para poder hacer la combinación. Entonces ahí nuevamente tenemos usos que aceleran. Obviamente, todo esto, como decía, genera cambios en la dinámica del mercado laboral, pero también esto genera el que surjan nuevas oportunidades laborales y nuevos roles profesionales. Por ejemplo, algo que nos preocupa a todos, que es lo que tiene que ver con los usos éticos de la inteligencia artificial, ¿cierto? Analistas de datos, desarrolladores de soluciones basadas en inteligencia artificial. Y las soluciones éticas o los profesionales éticos, porque finalmente, y esta es una discusión que es muy interesante para mi gusto, finalmente, cuando yo hoy día me enfrento
por ejemplo, en una oficina de abogados, y perdonen que ponga tanto el ejemplo de abogado, pero soy abogado. Entonces, cuando yo me enfrento, ¿no es cierto?, al problema de, en mi oficina, decir, ¿se puede usar o no se puede usar inteligencia artificial generativa cuando tengo que realizar algún trabajo para un cliente? ¿Se lo permito o no se lo permito a los profesionales que trabajan en mi oficina? Y la respuesta, para mí, es sí, sí se puede usar. El tema tiene que ver con cómo lo uso, el uso ético, lo transparento, tiene que ver con... Pero eso también me cambia el perfil de los profesionales que tengo que usar para que sepan usarlo, para que sepan controlarla, para que no lleguen y copien y peguen. Me acuerdo una vez, le encargué a un abogado a mi oficina, que estábamos súper apurados, buscando un determinado tipo de regulación como estaba abordada en Europa. Entonces, no encontraba y se le ocurrió preguntarle a ChatGPT. Y dije, oye, esta norma, ¿en qué países de la Unión Europea hay? Y estaba feliz porque le apareció en Alemania, en Francia, en Italia, y le salieron todas las normas. Esta está en Alemania, en la ley tanto, 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 en Italia, en la tanto, tanto. Y le salió tan maravillosamente bien que dijo, ¿será verdad? Menos mal se le ocurrió. Dijo, ¿será verdad? Y empezó a buscar por el artículo y el número de la ley en Google. Agarró la web, Google, y no existía. Y no existía la ley. La ley era sobre cualquier otra cosa. Entonces, obviamente eso tiene que ver con formar profesionales con una característica diferente para que la ocupen, pero entiendan que la inteligencia artificial es un medio, no es un resultado. Entonces, eso obviamente va a generar diferencia en la forma... El último comentario, optimización de recursos y obviamente monitoreo ambiental. Uno de los temas más estructurales o problemas más estructurales que está viviendo la sociedad hoy día tiene que ver con los temas ambientales. Obviamente la inteligencia artificial nos ayuda a monitorear de mejor manera, a anticiparnos a la toma de decisiones con modelos predictivos sobre la base de data, sobre la base de el procesamiento de grandes volúmenes de información que a través de mecanismos manuales, a través de seres humanos que la estamos analizando, no sería posible. Y desde ese punto de vista, ahí les propongo al menos 5 áreas que desde el sector privado creo que pueden ser explosivas para el uso de la inteligencia artificial. Muy bien, fantástico. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito de derechos fundamentales, de riesgos, y para eso quería preguntarle a Pilar, vamos a hacer unas intervenciones más bien completas para cada uno, así vamos ahorrando tiempo. Así que te voy a preguntar las 2 principales cosas que te quería preguntar hoy, combinadas, ¿no? La primera era respecto de, el estudio indica que hay varias preocupaciones respecto de derechos fundamentales. En este orden, primero por temas de discriminación, después por temas de privacidad y protección de datos y después por temas de libertad de expresión, entre muchos otros, ¿no? Pero esos son los principales 3 preocupaciones en ese orden. ¿Cuáles pensás que son los mayores riesgos que presenta la inteligencia artificial, pero en América Latina, respecto de estos temas? ¿Y cómo se te ocurre que podemos tratar de encarar soluciones a los temas de discriminación y de desigualdad, que son los primeros que aparecen en la preocupación de las personas? Gracias, Javier, y hola a todos, todas, todes. Voy a tratar de hablar lento porque sé que hay personas acá que no están usando traducción. Creo que eso es algo necesario de recordar de este lado como panelistas. Hasta que haya alguna inteligencia artificial que traduzca inmediatamente en los oídos de cada cual, que no va a pasar por ahora. Así que hablaré lento, eso es lo primero. Lo segundo es que creo que en términos de la distribución de preguntas del panel voy a seguir exactamente los resultados de la investigación, y es que sociedad civil, como lo dice estos hallazgos preliminares, somos los que cargamos como este peso de los malos anuncios y del poco optimismo en relación con la inteligencia artificial y de ver los problemas. Lo siento.
De este lado, quizás voy a, ahora sí ya poniéndome en materia formalmente, si bien ahorita abordo como los temas de derechos fundamentales y específicamente discriminación y demás, quisiera devolverme a unos asuntos que me parecen generales y que permiten ahondar en este tema o llegar a estos temas. El primero es que cuando estamos pensando sobre el desarrollo y la implementación de tecnologías de inteligencia artificial, necesitamos apartarnos un poco de la mirada tecnosolucionista y tecnooptimista que precede estos temas. Y lo digo porque efectivamente algo que veíamos si estuvieron en el panel inaugural del día de hoy, ahí había parte de este debate y tenemos un montón de tendencias regulatorias, tenemos un montón de implementaciones que están haciendo diferentes países de soluciones que están basadas en algunas de las tecnologías de inteligencia artificial y muchas de estas implementaciones yo siento que no necesariamente están basadas en el principio de eficiencia, de uso de los recursos o necesidad, sino en moda. La inteligencia artificial es nuestra nueva moda y muchos de nuestros países están invirtiendo ingentes cantidades de dinero en soluciones de inteligencia artificial que yo no sé si son realmente eficientes, eficaces, si sirven para lo que nos están prometiendo o si son más humo digital. Por tanto, pensar sobre la parte del gasto, la necesidad y la regulación real y no solamente por figurar, también hace parte de probablemente ese debate sobre inteligencia artificial. Y hablo de la regulación porque también otra cosa que se vio en el panel de la mañana es que hay muchísimas propuestas regulatorias y Raúl Echeverría nombraba específicamente el caso de Colombia. Viniendo de allá puedo decirles que más de la mitad de esos proyectos de ley es afán de un congresista por figurar en una ley que dice inteligencia artificial. Y siendo esa la realidad, pues uno se pregunta si tiene sentido. La segunda cosa que es general es este problema que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial como una relación desigual entre norte y sur. Entonces, la inteligencia artificial se desarrolla en el norte, en muchos casos se implementa también en el norte, pero también en el sur, pero profundamente vemos con preocupación que hay tanto extractivismo de datos, o sea, son los datos del sur alimentando las inteligencias del norte, y trabajo precario. Entonces tenemos trabajadores que están haciendo un trabajo precario, como por ejemplo el de moderación de contenidos, que es asistido por inteligencia artificial, pero tenemos personas que están 8 horas al día, 5 días a la semana o 6 días a la semana viendo contenidos violentos para hacer moderación de contenidos asistida automáticamente, pero igual se están tragando toda la violencia que tienen que ver y pareciera que, claro, la solución no es que solo lo haga la inteligencia artificial, porque también vamos a tener el otro gran problema y es que si dejamos en manos de la inteligencia artificial la revisión de todos los contenidos, el sesgo, la discriminación entran a jugar ahí un papel. Entonces necesitamos de todas formas supervisión humana. Esa relación que es profundamente desigual pues va a ser parte del problema, sumado a otra que más o menos a veces se ve y es un problema de dependencia. Si no estamos desarrollando nuestras propias inteligencias artificiales, significa que estamos consumiendo la de alguien más. Y si todo nuestro proceso de automatización de procesos para agregar valor depende de una herramienta de alguien más, pues voy a tener un problema serio en mi cadena de valor en dependencia con alguien.
y eso puede no ser necesariamente tan bueno. Ahora sí, ya, como centrándome en derechos, porque sé que me queda poquito tiempo, por lo menos quisiera hablar de 4 aspectos. El primero es que en el momento en el que se plantea la utilización de inteligencia artificial, nosotros sí creemos que es necesario hacer un análisis de impacto en derechos humanos. Es decir, este programa de inteligencia artificial que me promete el cielo y la tierra, ¿tiene algún tipo de impacto en libertad de expresión, privacidad, no sé, movilidad, derecho a la asociación? ¿Tiene impactos en derechos? Si son la automatización de la solicitud de citas médicas a través de un chatbot, ¿dejo a alguna persona sin la posibilidad de pedir una cita médica porque no sabe utilizar un chatbot o porque no va a tener más ese número de teléfono porque lo cambia cada mes o ese tipo de cosas? Entonces sí necesitamos tener una idea de cuál es el impacto que puede tener una medida que estamos implementando. El segundo es que hay una falta de indicadores para poder medir la eficiencia de los programas de inteligencia artificial que se están planteando. Y entonces tenemos problemas como que nos dicen que efectivamente una inteligencia artificial ayudó a mejorar la movilidad de la ciudad, pero resulta que puede que no sea el hecho de que esto esté, de que haya una inteligencia artificial en la mitad, sino que se cambió la forma de funcionamiento de los semáforos o el sentido de alguna calle, que no necesariamente son soluciones provistas por la inteligencia artificial, pero se asume que es la tecnología la que está generando esos cambios. Entonces no necesariamente tenemos buenos indicadores para medir eficiencia. El tercero es, para nosotros es básicamente muy delicado que se hagan tomas de decisiones automatizadas sin supervisión humana, porque la toma de decisiones automatizadas sin supervisión humana acrecienta los peligros de que haya sesgo y prejuicio. Entonces, si solamente le creo lo que dice la inteligencia artificial, probablemente estoy perdiendo de vista algo más que no está viendo la inteligencia artificial, porque esta inteligencia artificial es entrenada también con datos que pueden ser sesgados y puede tener algoritmos que incluyen el prejuicio de quien los diseñó y programó. Y finalmente, algo que creemos que hay que tratar de incentivar es que estas inteligencias artificiales no se utilicen sin mecanismos claros de control y seguimiento que nos permitan alertar si hay problemas tempranos y poder tomar cartas o medidas para mitigar algunos de esos riesgos. Ya como los últimos 2 segunditos para mirar algo sobre ejemplos, que era algo que Javier había dicho como en las primeras preguntas que me había hecho, específicamente sobre casos de discriminación a grupos marginalizados y problemas que tenemos con algoritmos. Tenía 3. Uno es de Brasil, que pues Lua está acá y yo creo que podrá hablar algunas cosas de esto, y es los programas de identificación facial que se estaban utilizando en las favelas en Río. Y entonces tenemos, por un lado, problemas de que realmente la inteligencia artificial, que es entrenada con datos, de nuevo, de muy probablemente personas blancas, hombres del norte, reconozcan rasgos faciales de nuestros países y de nuestras razas. Y esto no necesariamente pasa. Entonces, claro, tenemos falsos positivos, tenemos falsos negativos, tenemos problemas en que los mecanismos de identificación facial sean precisos, pero aún si lo fueran, el hecho de tener procesos automatizados, de estar viendo a todo el mundo buscando criminales, es asumir que todo el mundo es potencialmente un criminal.
y esto como que contradice profundamente las nociones de que consideramos que no tenemos por qué estar siendo vigilados y captados, no capturados, pero captados permanentemente por sistemas de vigilancia. Ese sería un ejemplo. Un segundo ejemplo es algo que ya en Colombia, y es la utilización de sistemas de investigación de fuentes abiertas, o SINT, que están siendo utilizados por la fuerza pública, por la policía, para hacer una revisión de, puede ser desde sentimientos en redes sociales, de cómo percibimos a la policía o cómo percibimos la actuación de la fuerza pública frente a una manifestación pública, pero que también pueden ir a procesos mucho más complejos, como el perfilamiento de activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, y nosotros lo vivimos durante el paro nacional en 2021 y después, cuando empezamos a ver que habían perfilamientos tanto a sociedad civil como a periodistas y medios, donde se calificaban los medios de a favor del gobierno o en contra del gobierno o neutros, y pues estos calificativos que los hizo en su momento la Presidencia de la República, pues claramente se vuelven un problema de libertad de expresión. Y el último, y ya con esto termino, es nosotros en Colombia tenemos un sistema que facilita que las personas puedan acceder a servicios del Estado, que es una valoración que se llama el SISBEN. Es una calificación de las condiciones socioeconómicas de las personas, de las familias. El algoritmo por el cual se asigna el puntaje del SISBEN en Colombia es un algoritmo que no se conoce, y no se conoce porque la regulación de este programa dice que eso es secreto casi que industrial del Estado. Al no conocerse ese algoritmo, las personas no pueden reclamar si por alguna razón, después de que los entrevistan, su puntaje los saca de este sistema. Pero salir de este sistema a ellos y a ellas les implica no acceder a salud, no acceder a educación, o tener que pagar más por acceder a servicios que debería prestar el Estado, y esto claramente es discriminatorio, pero no hay un mecanismo de revisión. Entonces, eso es como los problemas específicos o algunos de los problemas específicos que vemos. Obviamente esto no quiere decir que no estemos a favor de que existan las tecnologías, de que se usen y de que podamos tener más y mejor tecnología, pero pues necesitamos también mejores controles, balance y participación. Perdón. Muy bien, bueno, muchas gracias, Pilar. Ha sido un buen diagnóstico de todos los múltiples problemas, o muchos de ellos, que pueden haber respecto de derechos. Y yo quisiera preguntarle a Luga, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no?, ante todo esto? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no?, para tener más control sobre los datos y conocer mejor cómo funcionan los sistemas? ¿Qué podemos exigirle a los gobiernos y qué podemos exigirle a las plataformas también, ¿no?, sobre todo en el uso que hacen de los algoritmos para moderar contenidos? Así que te dejo esa pregunta de ver qué se puede exigir y qué se puede hacer. Gracias, Avi. Quería decirles muchas gracias por estar acá, por escuchándonos en la hora del almuerzo. Entonces, y también pedirles disculpas porque yo voy a hablar en portuñol, entonces ya pido perdón. Yo trabajo en IDEC, que es el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, que es una organización que trabaja desde los años 80 con temas de protección al consumidor en muchas áreas, de alimentación, salud, movilidad, y ahora tenemos esos casos de telecomunicaciones y derechos digitales. Y es una cosa muy interesante decirte que aprendemos mucho, porque nuestros compañeros en nuestra oficina ya trabajan contra Big Pharma, Big Food, Big Tech no es distinta, tratan con los mismos artificios
para minar el interés público y las propuestas de regulaciones. O sea, no es nada nuevo. Y creo que una cosa que intentamos hacer con nuestras acciones en Brasil y desde IDEC, creo que hay una primera cosa que es decir siempre, como una cosa casi de concientización, que inteligencia artificial no es inteligente, tampoco artificial, que no funciona bien y es muy costosa, y costosa de muchas cosas, costosa de datos, de naturaleza, de trabajo, y todo eso tiene un efecto en la vida de las personas. Como Pilar dijo, hay un problema enorme en Brasil de reconocimiento facial, por ejemplo, donde hay gente que está siendo como detenida injustamente. Incluso ahora sacamos un manual de pequeño vigilado junto con Access Now y con la campaña que tenemos brasileña por la prohibición de reconocimiento facial en espacios públicos. Entonces creo que una parte muy importante es como esa literacia acerca de los problemas, del extractivismo, de todo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y ahí hay una otra cosa también que nos deja, no sé si es la misma palabra, pero como muy impotente, porque una cosa que pasa acerca de las discusiones sobre, no solo sobre inteligencia artificial, pero hace muchos años sobre protección de datos, es un poco sobre la asimetría informacional que hay desde los usuarios, consumidores, ciudadanos, en frente de las empresas, de los gobiernos. ¿Y por qué eso es un problema? Porque ahí no podemos saber qué está pasando con las tecnologías y con nuestra vida. Entonces, es por eso que también tenemos esta obsesión regulatoria por acceder a los datos. Por ejemplo, porque tenemos casos en que cuando se tiene acceso a los datos, se tiene acceso a los problemas y los mecanismos que las empresas tienen para tener más ganancia. ¿Por qué es eso? Creo que una cosa de los hallazgos con las entrevistas, o sea, cuando se entrevista a una persona del sector privado, por supuesto, yo obvio que va a decir que es por la innovación y por todo, pero al fondo es por más ganancia, más plata. Es eso que quieren. Y cuando se pone derechos, eso significa que van a ganar menos plata, porque tienen que cumplir con ciertos estándares. Y creo que eso tiene que estar bien así en la discusión. Por ejemplo, cuando se habla de personalización de servicios, tenemos dos casos muy importantes. Hay un caso de los Estados Unidos, en Chicago, donde hay una ley que obliga a las plataformas a publicar sus datos, especialmente las plataformas de movilidad, o sea, Uber, Cabify y todo. Y una cosa que se descubrió es que las plataformas se cobran más de gente que se toma el Uber o que se sale del Uber en barrios más pobres, o sea, barrios que vive gente más pobre, con menos escolares, con menos estudios, gente negra. Y entonces, con los datos sabemos cuáles son los efectos directos. O, por ejemplo, hay un caso en Brasil de personalización de servicio con la plataforma Booking, en que se descubrió que, a depender de la localización, de la ubicación de la IP, se cambiaba el precio. Entonces, está ahí la personalización de servicio que se dice, no, es para ti, muy bueno, se va a pagar menos y es mejor para ti, y al fondo no es. Y eso pasa muchísimo con el discurso de IA, ¿no? Que tu vida va a mejorar y al final no mejora. Y creo que tratar de esa asimetría informacional es muy importante por distintas maneras. Y una cosa que hemos hecho en Brasil es pedir y solicitar la actuación de las autoridades existentes. ¿Por qué es eso? A veces es muy importante tener una nueva ley con algunos nuevos aspectos, pero ya tenemos muchas leyes en nuestros países que se pueden utilizar para atacar esos efectos no tan benéficos de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, hemos trabajado con las fiscalías públicas de Brasil, con la Defensoría del Pueblo, hemos utilizado otros argumentos de otras leyes como de defensa del consumo, protección de datos, competencia, porque creemos que ya tenemos algo ahí para empezar a combatir esas prácticas. Y, por supuesto, una regulación de IA que tiene que tener más transparencia, o sea, evaluaciones de impacto, avisos sobre los riesgos y más participación pública en los debates. Hay un caso muy interesante que pasó en Brasil, que tenemos una ley propuesta por un diputado y ahí se llegó al Senado y el Senado dijo, oye, vamos a crear una comisión de expertos para discutir el tema con la sociedad y todo, y invitaron 30 abogados y abogadas.
una comisión de 30 abogados y abogadas y todos blancos y blancas en Brasil, que tiene mitad de la población negra. Entonces, cuando se dice también, oye, queremos escuchar, pero es importante escuchar quién está sufriendo con eso. Y hay mucha gente sufriendo con eso. Por ejemplo, esos casos que dije de gente que no sabe cómo tratar con chatbot, eso pasa muchísimo en Brasil, muchísimo. Entonces, creo que hay unas cosas de regulación, y ahí cuando hablamos de regulación y qué cosas que tienen que hacer, tenemos como la receta de qué queremos tener. Y una cosa muy interesante es que escuchamos siempre de las empresas, oye, sí, queremos regulación, queremos que eso pase, queremos tener como obligaciones de todo, pero eso se habla mucho en esos espacios, en los foros, pero cuando vamos al Congreso y vamos a los corredores del Congreso, lo que hacen es mucha chantaje. Por ejemplo, en el último caso de Brasil, lo que hice, las grandes empresas de la Conferencia Nacional de Industria empezaron a decir, por ejemplo, a los diputados dos cosas muy interesantes. La primera era, oye, si se aprueba eso, esa ley de como transparencia y de moderación de contenido, vamos a tener que sacar algunas partes de la Biblia, porque ahí tiene cosas que tienen que ver con género, con racismo y todo. Y eso dijeron a los diputados, especialmente los diputados de extrema derecha, y los diputados acreditaron. Y después, cuando se descubrió que habían dicho eso, dijeron, ay, perdón, sí, perdón, pero ya pasó. Y el otro que dijeron es como, oye, si se aprueba esa ley, no vamos a traer nuestros data centers al Brasil. ¿Sabes? Entonces, acá se dice queremos innovación y queremos reglas, pero cuando está muy cerquita de aprobar las leyes, es eso que pasa. Es ese tipo de discurso que se escucha en los corredores del Congreso. Y hay muchos deberes de transparencia que me parecen muy sencillos y que deberíamos tener. Y hay en la ley que está en discusión en Brasil y que el sector privado no quiere que se apruebe. Y no quiere, y se dice eso públicamente. Entonces, por ejemplo, términos de uso. Nadie sabe leer un término de uso. Y mira, yo soy un experto y no creo que tengo la capacidad de entender lo que está ahí en los términos de uso. Entonces queremos más transparencia en los términos de uso y hay como especificidades como informaciones, criterios, los métodos. Pero hay una otra parte de transparencia que será importante en los casos de moderación de contenido, es saber un poco sobre los algoritmos, como una descripción general, cuáles son los principales parámetros y cuáles son las opciones que los usuarios tienen para cambiar eso. Y mucha gente dice, ok, los secretos industrial y comercial, ok, comprendo, pero hay como maneras de hacer eso distintamente. ¿Y cómo lo sé? Yo soy un abogado, no soy un técnico, pero ¿cómo lo sé? Ahora estamos trabajando junto con el Banco Central para la creación de un algoritmo contra estafas. Y ahí estamos ayudando con los parámetros. Y yo no tengo acceso al código fuente y todo, pero sé los parámetros y estamos ayudando con eso. Entonces, si el Banco Central con los bancos pueden hacer eso, ¿por qué las plataformas no se puede? Hay también una parte muy importante y que obviamente las empresas no quieren, que son los informes de transparencia semestrales, con los detalles de los procedimientos de moderación, de las cuentas, con las acciones implementadas, con los cambios de los términos de uso. Y una cosa muy importante también son los datos sobre los equipos responsables por la aplicación de los términos de uso. Porque yo no sé cuánta gente hay en Brasil tratando de esos temas. Por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, en el caso de Myanmar, que yo estaba leyendo un artículo recién y había una persona responsable por todo el país que estaba sufriendo un genocidio, ¿sabes? Entonces es importante saber quién son esa gente que está trabajando y en qué condiciones, porque es como dicen, no gana nada, es muy poco. E incluso hay reglas porque no se contrata. Por ejemplo, Meta no contrata un moderador de contenido, contrata una empresa tercera que ahí hace todo el servicio. Pero lo que pasa es que en las reglas para esos trabajadores, por ejemplo, es que no se puede asociar a los otros, o sea, no se puede crear como una asociación y ni siquiera un grupo de WhatsApp para hablar con otros trabajadores. Entonces se ve también que hay un enfoque de derechos trabalhistas, de trabajo, que es muy importante y que, una vez más, las compañías no quieren que eso pase porque, una vez más, eso significa menos plata, porque ahí los trabajadores quieren ganar más, porque ya ganan muy poco y siempre quieren más. Entonces, es importante para nosotros tener los datos sobre los equipos. Y hay una cosa también que me parece muy importante, incluso para los investigadores, que acceso a datos de investigación, para investigación, hoy no se tiene más acceso. Por ejemplo, CrownTank está muerto, acceso a X es muy caro,
Entonces, lo único que tienes un poquito mejor ahí es de YouTube. Entonces, creo que es importante tener eso firmado en ley. Y creo que esa obsesión regulatoria es muy importante para la sociedad, para los académicos y para, en fin, todos los que estamos interesados en esas discusiones. Gracias. Muy bien, bueno, gracias, muchas gracias, Lua, buenísimo. De hecho, hablando de desafíos regulatorios, tenemos una intervención por Zoom, si podemos ir poniéndola a Marina Pita, que nos va a hablar un poquito sobre esto que han señalado los entrevistados, sobre que no hay conocimiento y tampoco por investigación, no hay mucho marco regulatorio, hay muchos proyectos pero nada aprobado, pero queríamos preguntarle a Marina, que está metida justamente directamente en la regulación, ¿cuáles son las principales barreras a las que se enfrentan los gobiernos a la hora de lograr una buena regulación? ¿Y cuál es la situación en Brasil, que justamente tiene un proyecto que se está discutiendo ahora? Así que, Marina, te escuchamos. Hola, Javi. Muchas gracias por invitarnos a la Secretaría de Políticas Digitales de Brasil. Yo voy a hablar muy breve porque tenemos reunión para tratar justamente del proyecto de inteligencia artificial que tramita en el Senado de Brasil. Para mí es un gusto hablar después de Pilar y Lua, que son personas que yo respeto muchísimo y ya trajeron observaciones muy relevantes en términos de los desafíos para la regulación y a ver si puedo añadir cosas, ¿no? Elementos en lo que ya decían. Entonces, es importante que existen... y claro, perdón que yo voy a hablar en portuñol, pero si no se puede entender, por favor me pidan, yo intento hablar en, no sé, inglés, etc. Entonces, existen diferencias significativas en la madurez de la comprensión de los impactos potenciales de la inteligencia artificial entre los grupos sociales e incluso en instituciones del sistema de regulación y de innovación de los países, incluso en Brasil. Así que hay una necesidad de esperar un poco que los organismos hagan su formulación y para dialogar en todas las áreas del gobierno, por ejemplo, no es algo fácil y buscar como síntesis para que tenga una posición unificada para actuación legislativa. Entonces, creo que eso aparece en la pesquisa que presentaron y creo que es una realidad que es muy difícil para avanzarnos en términos de regulación. Pero puedo hablar, por ejemplo, específicamente del tema del derecho de autor y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Yo puedo decir que Brasil cuenta con especialistas de nivel mundial en el debate de derecho de autor y desarrollo de inteligencia artificial. Es un debate de alto nivel, pero los grupos afectados aún están tomando conciencia de las discusiones en curso, aún buscando recursos para movilización, para intervención en el proceso legislativo. Entonces, si no entendemos que hay también una necesidad de esperar que estos grupos estén con capacidad de intervención, tal vez no podemos aprobar un proyecto que sea significativo para el conjunto de la sociedad brasileña. Afortunadamente en Brasil, en este caso, ¿no? La clase de artistas y de productores de contenido periodístico han logrado comprender la complejidad del tema y no solo presentar sus demandas, sino también acercarse a los senadores de Brasil para que sus puntos de vista sean considerados en la discusión regulatoria, y nos parece fundamental. Así que nos caminamos un poco más, por ejemplo, cuando estos grupos están organizados y con sus propias visiones del impacto de la inteligencia artificial. Creo que estamos más cerca de aprobar un proyecto de movilización social, ¿no? Claro, en Brasil lo voy a decir, pero tal vez en muchos países de América Latina enfrentemos
este escenario, ¿no? El Congreso Nacional de Brasil tiene un contexto político complejo, para decir lo mínimo, marcado por el control de grupos políticos neoliberales y conservadores que se presentan como promotores de la libertad de expresión, pero que no reconocen los límites legales a la dicha libertad. No consideran razonable utilizar la regulación para la protección de derechos y de la democracia, ya que creen que el mercado es la única guía para la operación de las empresas privadas. A pesar de los avances en el debate sobre la regulación de las plataformas digitales, en sociedad civil, en gobierno, existen barreras significativas para aprobar leyes que aborden estos temas de manera estructurada, incluida la regulación de la inteligencia artificial, aunque tendremos un proyecto ya un poco más avanzado en el Senado Federal, ya aprobado en la Cámara de Diputados, ¿no? Entre las principales barreras, claro, se encuentran las acciones de las propias plataformas digitales que han trabajado activamente para influir en la opinión pública, ni siempre de maneras transparentes y siguiendo la ética. Creo que Luan True ha traído ejemplos importantes de esta acción. Yo puedo decir que el Google hizo uso de su propia plataforma para diseminar su opinión y en Brasil, por ejemplo, las empresas, las Big Tech, crearon un órgano de cabildeo llamado Consejo Digital. El nombre me parece un problema porque parece que es algo no solo de un sector de la discusión de gobernanza de Internet, de la tecnología, ¿no? Y la prensa en Brasil ha señalado que este órgano es resultado de la adopción de la estrategia, de la incidencia del agronegocio por las plataformas digitales. Entonces, están emulando la estrategia del agronegocio en Brasil en el ecosistema de discusión de tecnología, derechos digitales, innovación y todo. Y claro, es importante decir que estas empresas tienen una capacidad de promoción de pesquisa, de influencia en el debate público, ofrecer narrativas, no sé si hay esa palabra en español, ofrecer como discursos de cómo las tecnologías, incluso la inteligencia artificial, va a solucionar los mayores desafíos de la humanidad. Invariablemente, estas narrativas involucran la cura del cáncer, fin de la fome en el mundo y soluciones para los cambios climáticos en una perspectiva tecnosolucionista que no lleva en consideración los determinantes sociales y económicos para el desarrollo de la tecnología. Creo que eso es un problema porque la prensa incluso absorbe este discurso, reproduce las pesquisas sin crítica de que hay un conflicto de interés en quien los produció esas pesquisas, ¿no? Y por fin, yo puedo decir que los países de América Latina, yo estoy aquí en el gobierno de Brasil, puedo decir que hay un desafío en la discusión de gobernanza. Nosotros seguimos con una presión que no se amplíen los gastos públicos, no contratemos más gente, pero no tenemos agencias independientes, con autonomía, con capacidad necesaria para la regulación de inteligencia artificial. Y esto es algo que tenemos que discutir, cómo vamos a hacer, porque esto cuesta, ¿no? Y cómo garantir la autonomía. Entonces, no es algo fácil, creo que para los países que tradicionalmente tienen agencias reguladoras capturadas o con problemas de autonomía, independencia, incluso financiera. Y con eso yo dejo aquí, espero que tenga contribuido, agradezco muchísimo por la oportunidad de discutir con vosotros. Yo estoy ansiosa para recibir el resultado de la pesquisa que mencionaba. Gracias. Con protección de derechos fundamentales, sin ninguna duda, pero creo que también la regulación debe asignarle efectos públicos, debe reconocerle valor a la autorregulación
Y creo que las empresas tienen que acostumbrarse a autorregularse, tienen que acostumbrarse a ser respetuosas de los derechos fundamentales, a ser buenos ciudadanos corporativos. Y desde ese punto de vista, hago un llamado desde ya. Tal cual como están preocupados de las políticas de tratamiento de datos, empiecen desde ya a diseñar y implementar políticas de uso de inteligencia artificial. Cómo cuando incorporo el uso de la inteligencia artificial dentro de mi compañía, voy a proteger a mis clientes, a mis trabajadores, a mis proveedores, etcétera, porque todo eso significa en alguna medida hacer un uso ético y responsable en la adopción de la inteligencia artificial. Perfecto, gracias. ¿Quieren más bien tomar alguna pregunta? Que si vamos a algo de participación del público. ¿Preguntas? Acá hay una, muy bien. Buenos días, sí, buenos días. Bien, soy de Brasil, faço parte del programa IUF. Y bien, mi cuestión acerca de nuestro escenario de colonialismo digital, donde nuestro oro y nuestros datos son extraídos y procesados en Big Data, en data centers del norte global, y nos vende solución de inteligencia artificial. Gustaría de saber cómo nosotros, latinoamericanos y caribeños, podíamos hacer desarrollo de nuestra tecnología sin depender de las tecnologías y soluciones del norte global. Gracias. Yo creo que ¿Listo? Hola. Es una gran pregunta. Creo que no está funcionando esto, pero bueno. Creo que es una gran pregunta porque la discusión sobre soberanía y autonomía tecnológica, e incluso un poco más allá de resiliencia tecnológica, no la debemos todavía. Y esto es cómo desarrollamos nuestras propias tecnologías, cómo desarrollamos la infraestructura para mantener estas tecnologías y el conocimiento puesto en común para gestionarlas y sostenerlas. Yo vengo de yo terminé llegando a los temas de incidencia en política pública porque fui y soy parte de la comunidad de usuarios de software libre y encuentro desde las ideas profundas de la libertad del software algunas respuestas, pero el problema es la implementación. O sea, la respuesta pasa por poder saber cómo funciona la tecnología, poderla usar en nuestro propio beneficio y dependiendo de nuestras necesidades y requerimientos, poder compartir esa tecnología que desarrollemos de forma libre, sin que hayan barreras para esto, e incluso poder lucrar de ese hecho, o sea, como no olvidarnos en qué tipo de mundo estamos. Pero el cómo es cada vez más problemático porque tenemos soluciones en la nube que para acceder a ellas necesitas tarjetas de crédito y no lo puedes hacer libremente desde cualquier computador, o pasa por el problema de los monopolios que determinan qué tipo de desarrollo son los arquetípicos o los típicos. Entonces, sí necesitamos empezar a pensarnos alternativas. Soy una firme creyente de los procesos más colaborativos, sociales, participativos, y creo que la respuesta también tenemos que encontrarla compartiendo las dudas y buscando espacios de encuentro para no solamente discutir como sino hacer, sentarse a programar con quienes sepan programar, a discutir política con los que sepan discutir política y romper ese sistema. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener que cortar acá porque nos hemos quedado sin tiempo. Como dijimos, empezamos un poco tarde, así que muchísimas gracias a nuestros estimados panelistas, Raúl, Pilar, Lua, Ceci y a Marina también, que tuvo que irse pero que nos acompañó en toda la charla. Bueno, gracias y lo seguimos afuera.